Ya. Bueno, hermanas, realmente yo hace mucho tiempo que tengo en el corazón poder hacer algún estudio, ¿cierto?, que tenga que ver con las mujeres. Y aprovechando que está el pastor Cristian acá, ¿cierto?, queríamos ver si las podíamos ministrar y esperar que esto sea bendición. Creo que este estudio no solo sirve para las mujeres, sino también para los hombres. Porque entendiendo a nuestras mujeres, que es un misterio profundo que Dios creó, podemos nosotros llevar, ser buenos esposos y poder ministrarlas. Pero el porqué de este estudio, porque hay un propósito muy hermoso en que Dios haya creado un hombre y una mujer. Dios podría haber creado solo un hombre, o podría haber creado solo una mujer, pero creó un hombre y una mujer. Y que lo haya creado de la manera que creó a la mujer tiene un propósito. No es porque sí, no es porque Dios dijo, por ejemplo, a ver, voy a crear a la mujer, ¿cómo la puedo crear si ya creé a Adán del barro? Le va a sacar una costilla. Entonces, no es casualidad. Y nosotros sabemos que Dios todo lo hace con un propósito. Entonces, tenemos que entender, no solamente el hombre, sino que muchas veces las hermanas, ustedes mujeres, tienen que entender con qué diseño fueron creados para que puedan entender las cosas que Dios quiere transformar, hacer, perfeccionar o sanar o liberar en sus vidas. Entonces, para eso vamos a ir, yo siempre digo, y esto lo voy a decir, ¿cierto?, al tiro, como resumen, la mujer fue creada por Dios para ser amada y protegida. Si bien toda la creación de Dios, incluyendo al hombre, fuimos creados para ser amados por Dios, para poder expresar amor, pero una característica especial de las mujeres, ¿cierto?, es que fueron diseñadas por Dios para recibir, para recepcionar amor, protección, y dentro de esas cosas también, cuando no están en un ambiente propicio para poder recibir esas cosas, también reciben el aspecto negativo y lo retienen. Eso daña. Obviamente esto aplica para el hombre y para la mujer, pero hay más énfasis en la mujer, porque su diseño es de recibir, recepcionar, guardar, ¿cierto? Entonces, Dios la diseñó para poder recibir lo positivo, ¿cierto?, cuando viene de parte de Dios, pero desgraciadamente lo negativo produce un daño tremendo. Ahora bien, también la mujer fue diseñada con una herramienta muy grande, que es la influencia. Ustedes saben de que muchas veces en el matrimonio y en la familia, la mujer tiene muchas veces más influencia que el varón. No en el sentido de estar empoderada, de matar, de decir, de que yo digo como quiero, sino la influencia que tiene por el hecho de ser mujer es muy grande, y eso es importante también, que si hay una mujer sana, si hay una mujer libre, va a saber usarlo de una manera que va a ser de mucha bendición para ella y para su familia, o por último para la congregación que esté ministrando. Entonces, pero para eso necesita estar sano, necesita estar por lo menos en el proceso de saber hacia dónde tiene que llegar, hacia dónde Dios la quiere llevar. Entonces vamos a leer Génesis, para entender algunas cosas desde el propósito de la creación de Dios. Ahora, ¿por qué yo digo de que una mujer tiene mucha influencia? Yo creo que tú igual piensas eso, que si nos hace daño una persona externa, nos puede hacer daño, que nos afecta, pero si llega a ser nuestra esposa, por ejemplo, es como nuestro punto débil. Igual uno lo puede sufrir todo lo demás, pero es como que se multiplica. Y así también lo bueno. Puede ser que una persona nos anime todo lo demás, pero si tenemos el apoyo de nuestra esposa, puede ser que tengamos todo el mundo en contra. Pero con el apoyo de nuestra mujer. Sí, sí, es precisamente aludiendo a la palabra, la ayuda
ideal, casi podríamos llamar perfecta, a excepción de que estamos todos en un proceso, ¿no? Entonces nos complementamos, es como la electricidad, el pan y el aceite, todo esto que se complementa es sumamente importante, pero es tan fuerte ese poder de la mujer, la esposa, la mujer, la mamá, aún la mamá, para los hijos, como mujer, transmiten, logran hasta cierto punto eclipsar a los hijos, al consejo matrimonial, porque se deposita de parte de Dios una sabiduría y una gracia, y también dones que solamente están diseñados para la mujer en el sentido maternal, en el sentido de protección, de comprensión, que el hombre, naturalmente, no tiene por naturaleza divina. Entonces, de que hay una gran influencia, hay una gran influencia, pero la tenemos que saber aprovechar. Como dice, ¿cómo se llama el pastor? Es una necesidad mutua. El hombre necesita a la mujer y la mujer también necesita al hombre. Y para que nosotros podamos aceptar esa necesidad que tenemos mutua, ¿cierto? Necesitamos estar sanos. Porque cuando no estamos sanos o no estamos sanas, rechazamos muchas veces por las heridas que hemos tenido o por las malas experiencias que nos ha tocado vivir. Vamos a leer Génesis 1, versículo 26 y 27. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y sobre todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué les comparto este versículo bíblico? Porque aquí nos muestra parte de cómo creó Dios al hombre y hacia dónde apuntaba el propósito de su creación. Y uno de los propósitos más importantes que Dios creó al hombre y a la mujer es para reflejar su imagen. Y eso no necesariamente es una imagen física, sino que cuando habla de reflejar su imagen está hablando de autoridad. Dios le dio al hombre y a la mujer, cuando dice en el versículo 27, que creó al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos de que la imagen de Dios, el reflejo de autoridad sobre la tierra que Dios quiere transmitir por medio del hombre, se transmite entre el hombre y la mujer. Dice varón y hembra. No solamente dice el varón y después menciona después, no, dice inmediatamente. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, para nosotros y para que ustedes puedan realmente estar en una sanidad completa, necesitamos analizar desde los puntos de vista que nosotros deberíamos haber recibido lo que debimos haber recibido. Por causa del pecado sabemos que no hay familia perfecta. Si nos cuesta como cristianos luchar, ¿cierto?, para poder mantener una familia en el orden de Dios, ¿cuánto más si vivimos en familias mundanas? Entonces necesitamos tener en cuenta, tener en conciencia esas cosas para poder nosotros alcanzar cierta madurez como cristianos y que eso no interfiera en nuestro servicio, mucho menos en nuestras familias o en nuestro matrimonio. Entonces el versículo 28 dice, y bendijo Dios, y lo bendijo Dios, ¿cierto? Y les dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla, señoread, etcétera, etcétera. Entonces la expresión de la autoridad de Dios se va a dar cuando yo logre fructificar, cuando yo logre que la imagen de Dios se refleje en mí. Y entre todas las cosas que vino a hacer el Señor Jesucristo, vino a restaurar el daño del pecado, no solamente a borrarlo, ¿cierto? En primera de Juan dice de que Él nos limpia, que Él nos perdona nuestros pecados, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Habla de un proceso de limpieza. Entonces, tenemos que entender para qué fueron creadas.
Ya vimos que para amar, pero vamos a dar un poco más de fundamento a eso. Y para eso tenemos que hablar de la familia. Cómo ustedes fueron criadas por sus padres, por sus madres, por sus tíos, por sus abuelos, cómo fueron concebidos, cómo fueron concebidas. Eso va a marcar nuestras vidas de manera positiva o de manera negativa. Acá todos sabemos, amadas, que existen maldiciones. Aquí todos saben mucho de eso, de las maldiciones, de la liberación, de cómo romper las maldiciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabemos de que muchas cosas que hemos vivido nos van a cargar maldiciones, no solamente las que hemos hecho nosotros, sino las que han hecho nuestros padres con nosotros, las que han hecho nuestros abuelos con nosotros. Ah, sí, sí, hermano Valesca, compártalo por favor. Entonces, necesitamos, ¿cierto? Necesitamos saber. Ya, vamos a analizar un poco de la familia de la paternidad, porque esta es la parte donde más heridas salen las mujeres, en la paternidad. Yo estoy trabajando y en el lugar donde trabajo, casi el 90% de las personas que trabajan son mujeres. Ha sido terrible, ¿no? Pero sí me he dado cuenta de que las mujeres que es más difícil trabajar con ellas, por su carácter, por su forma de pensar, todas han tenido un padre ausente, o un padre abusador, o un padre que no cumplió su rol. La gran mayoría. Y eso causa amargura, eso deforma el carácter. Padres presentes que no han cumplido su rol también. Entonces tenemos que analizar un poco la paternidad de Dios. Para poder analizar un poco esto, nosotros tenemos que entender de que la paternidad involucra el matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no creó el matrimonio para que hubiese un divorcio. Dios creó el matrimonio para que funcionara como matrimonio. Pese a que saben de que, cierto, el Señor Jesucristo dice, cuando habla contra el divorcio, dice, salvo por causa de fornicación. Pero el propósito de Dios jamás fue que en el matrimonio hubiese fornicación. Entonces, la paternidad funciona dentro del matrimonio en un diseño original de Dios. Fuera del matrimonio, ¿cierto? Puedo tener yo mucho interés de querer, mucha buena intención de querer poder ejercer una paternidad genuina, pero voy a tener muchas limitantes, que Dios las puede suplir, obviamente, claro que sí, pero ya no va a estar en el diseño original. Por lo tanto, va a tener un efecto, va a tener una causa. Entonces, yo tengo que ver de que cuando Dios creó al hombre y la mujer, los creó, los unió, los juntó y les dijo fructificar y multiplicar. Por lo tanto, el centro de la familia es el matrimonio. Y la paternidad nace del matrimonio. La autoridad de la familia nace del matrimonio. Si bien nosotros sabemos que hay versículos bíblicos que hablan de que el hombre es cabeza, ¿cierto? Etcétera, etcétera, pero nosotros vemos de que la autoridad de la familia tiene que nacer del matrimonio. Por lo tanto, si el matrimonio no está funcionando bien, la autoridad sobre la familia de parte de Dios no va a poder fluir de una manera correcta. Va a tener limitantes. Y obviamente eso va a tener efectos, va a tener consecuencias, que son las que Dios quiere remediar. Entonces, primero, tenemos que analizar cómo era el matrimonio de nuestros padres. Entonces, lo primero que tienen que analizar, amadas, cómo era el matrimonio de sus padres. ¿Eran unidos? ¿El padre cumplía el rol que tenía que cumplir de padre? ¿Nuestras madres cumplían el rol de madre que tenían que cumplir? ¿Eran una ayuda idónea para nuestros padres? Entonces, o ellas eran la cabeza, porque ahí también hay un desorden. Entonces, todo eso lo tenemos que analizar, porque esas cosas nos tienen efectos en nosotros. Por ejemplo, cuando yo me encuentro con una familia donde el orden está alterado, donde la cabeza es la madre, donde el padre es dejado, el padre es un flojo en el sentido de tomar su autoridad como varón, ¿cierto?, de la casa, con su esposa, con sus hijos, su responsabilidad, etcétera, etcétera. Eso genera inseguridad. Principalmente en las hijas.
también en el varón, pero en las hijas principalmente genera inseguridad, porque para las mujeres de donde viene la seguridad, principalmente es del padre, de la figura paterna del hombre. Entonces, si no está, o si está presente pero no está ejerciendo su autoridad, o si es violento, ¿cierto? Si es violento conmigo o con mi madre solamente, porque hay casos donde los padres son violentos solamente con la madre y con los niños los tratan como chiches. Aún así, va a generar inseguridad, va a generar amargura, va a generar rechazo, que si no lo sanamos, en algún momento va a interferir en nuestro servicio a Dios. Dios dice, ¿cierto? En Deuteronomio dice, no haya en ti, ¿cierto? No vaya a ser que haya en ti raíz que produzca hiel de ajenjo y que a la postre termine haciéndote apartarte de en pos de Jehová. Eso quiere decir que a medida que nosotros vamos creciendo en Dios, si estas cosas no las resolvemos, ya sea que Dios nos trate, que Dios nos transforme, o que Dios nos liberte, en algún momento van a estorbar. Por eso que nosotros necesitamos saber de que estamos en un proceso constante de crecimiento y de perfeccionamiento. Dios constantemente nos quiere hacer crecer, independientemente de los años que llevemos o de las experiencias que hayamos tenido. Constantemente nos quiere hacer crecer. Entonces, necesitamos saber de que la paternidad de Dios, lo primero que tiene es compasión y misericordia. Vamos a ir al Salmo 103, 13. Y cuando ustedes, miren, porque es importante entender que cuando Jesús, una de las mayores revelaciones que vino a dar es a presentarnos a Dios como Padre. Él parte siempre hablando del Padre, de mi Padre, del Padre, y cuando Él enseña a orar, dice Padre nuestro, que es la forma en que nos tenemos que dirigir a Él. Y es más, Él dice, a nadie llaméis Padre en esta tierra, porque solamente hay un Padre, que es Dios. Y eso no significa que no tenemos que llamar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, a nuestros papás padres, sino que la paternidad de Dios, del punto de vista divino, lo que nos vino a dar Dios como paternidad, no lo puede suplir ningún ser humano. Porque la paternidad de Dios engloba, involucra al hombre como papá, a la mujer como mamá y mucho más. No es solamente el reflejo de la paternidad del varón, sino que involucra la maternidad, involucra mucho más. Por eso que Jesús dice, a nadie llaméis padre, porque no hay otro padre como este. No hay nadie que pueda alcanzar ese grado de paternidad. Pero muchas veces por la cultura en que hemos vivido, del machismo, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Un montón de cosas más, pensamos de que Padre, Dios, solamente es un reflejo de la paternidad del hombre. Y aunque tiene ciertas características, pero no necesariamente es lo mismo. Vamos a ver, Salmo 103, 13. Dice lo siguiente. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces nosotros tenemos que analizar. Hemos tenido en nuestra familia, en nuestros padres o en nuestro matrimonio, hemos recibido esa compasión que viene de parte de Dios, porque se supone que fuimos creados, y ustedes fueron creadas, hermanas, para estar en un ambiente donde pudieran recibir la cobertura, la compasión, la paternidad, que es un reflejo de Dios. Sabemos que el pecado lo pervirtió. Imposible que alguien me diga, ¿sabes qué? Viví una familia perfecta, donde me amaban como Dios quería que me amaran. Imposible. Porque nosotros ya sabemos de que el pecado pervirtió todas esas cosas. Pero sí es necesario saber, ¿cierto?, que yo analice esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Tuve compasión o tuve rechazo? ¿De parte de mi papá o de mi mamá? ¿Tuve un padre presente? ¿Tuve un padre ausente? ¿Fui concebido o fui concebida en fornicación? Y ser concebida en fornicación no es necesariamente que yo haya nacido fuera del matrimonio. El acto sexual entre mis padres puede haber sido fuera del matrimonio y yo nací dentro del matrimonio porque se casaron, pero eso también es que fui concebido en fornicación. Y eso trae una maldición tremenda, que ya todos la saben. Además del rechazo. Fui rechazada del vientre de mi madre. ¿Cuál fue la primera reacción de mis padres
al saber que yo venía al mundo. Chuta, otro más, otra boca más que alimentar. ¿O por qué te embarazaste? Mira, hermano, a mí me ha tocado ministrar gente que de repente unos brutos que dan ganas de golpearle la cabeza como tiene el suelo. Dicen, ¿por qué te embarazaste? Y uno dice, pero ¿qué fue? ¿Ella sola que se embarazó? Entonces, esas cosas producen rechazo desde el vientre materno. Y no solamente sobre la criatura que se engendra, sino sobre la mujer. Porque le están atribuyendo una responsabilidad que el hombre debería asumir la responsabilidad. Porque la autoridad del hombre, como cabeza, es asumir responsabilidades. No es mandar solamente. O sea, si pasa algo malo, yo asumo la responsabilidad. Y vemos cómo lo solucionamos. Pero no es culpar a otro. ¿Cuál fue el peor problema de Adán? Echarle la culpa a Dios. Señor, fue tu culpa. Tú me diste a esta mujer que me hizo pecar. ¿Qué debería haber hecho él? Haberse postrado, haber asumido su responsabilidad. Y Dios le dio la oportunidad porque habló con él primero. Sabiendo todo lo que había pasado, porque Dios sabía que había sido Eva primero, la que llevó el fruto a Adán, ¿cierto? Y todo, ¿no? ¿Por qué habló con Adán? Porque él tenía la responsabilidad. No era voz de mando, sino que él tenía la responsabilidad. Falló todo, ¿cierto? ¿A quién le fue a pedir cuenta? A Adán. Y Adán ahí tenía que humillarse. Poner el pecho, ¿cierto? A las balas. Señor, pecamos, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo hubiese cambiado la historia de la humanidad si él se hubiese postrado a pedir perdón? Y hubiese abogado por su familia. No digo que Dios los haya perdonado y redimido en el momento, porque por la sangre de Jesucristo era la única manera de poder arreglar la rebelión que habían tenido. Pero ¿cómo hubiese cambiado la relación con el hombre si lo hubiese tomado otra actitud? Y para su propia familia. Después vemos qué pasó con Caín y Abel y todo. Entonces, vemos de que hay una responsabilidad. Entonces, ¿cómo lo han vivido en sus familias? ¿Cómo han sido sus papás? ¿Cómo han sido sus mamás? Ustedes saben de que el padre, el varón, es el que afirma la sexualidad de los hijos y de las hijas. Si yo tengo un padre que no es cariñoso, si yo tengo un padre que no es cercano, si yo tengo un padre que es brusco, que es un bruto, que es un grosero conmigo, eso va a destruir o afirmar la sexualidad tanto del hombre como de la mujer. Tengo que analizar cómo eran mis padres, cómo era mi madre, cómo trataba mi mamá a mi papá. ¿Era una mandona? Realmente, porque miren hermanos, por ejemplo, incluso muchas veces en la ignorancia de nuestros padres que quizás no fueron cristianos, pero dentro de su ignorancia, nuestras madres muchas veces sí fueron ayuda de Dios, con las herramientas que tenían, pero hicieron todo lo que estaba, ¿cierto?, a su alcance para poder contribuir a la familia. Y así también nuestros padres, con las herramientas que ellos tenían, intentaron hacer lo mejor posible. Entonces, eso tenemos que analizar. También necesitamos saber de que la paternidad es una fuente de amor. Primero de Juan 3:1. Dice lo siguiente: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y es interesante que aquí que dice cuán amor nos ha dado el Padre. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en nuestras casas nosotros debemos tener la fuente de amor que los hijos puedan decir cuán amor tengo yo en mis padres. No hay otro amor más grande que pueda encontrar que no es en mi casa y en mis padres, en mi papá y en mi mamá. ¿Tuvimos eso en nuestras casas? Entonces, porque eso nos da seguridad, eso nos protege del engaño, eso nos protege de la droga, eso nos protege de las malas juntas, eso nos protege de fiestas, eso nos protege de hombres que se las quieran llevar antes de tiempo, porque tengo una seguridad de que no necesito andar buscando que alguien me ame, porque tengo amor en la casa.
Entonces, todas esas falencias, ¿cierto?, van a tener perjuicio en nuestra vida, incluso hasta cómo vamos a escoger a nuestros futuros esposos o esposas, si tenemos una carencia así. ¿Cuántas chicas, ¿cierto?, salen de sus casas con el primer hombre que les da algún indicio de algo a los 18, 19 años o menos quizás, porque quieren salir de las casas porque es un martirio, porque no tienen amor? Entonces, buscando ese amor, ¿cierto?, cometen errores. El castigo y la corrección. Vamos a ver Hebreos 12, 5. Si hay algo que quieras comentar. Interrúmpeme nomás, yo soy de tiro largo. No. Bien. Hebreos 12, versículo 5 al 8, que habla del castigo y la disciplina de Dios. Dice: y estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos os habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecéis el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué es el hijo aquel el padre no castiga? Entonces nosotros tenemos que entender de que el castigo de Dios tiene un propósito, y lo vamos a ver en el versículo 8. Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Y el versículo 10 dice: y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas este nos castiga para lo que nos es provechoso, para que recibamos de su santificación. Si nosotros hemos recibido castigo, disciplina, de parte de nuestros padres, de parte de nuestro papá, de nuestra mamá, tenemos que analizar, ¿realmente fue para nuestro provecho o nuestros papás simplemente se descargaban porque estaban enojados? Yo no puedo castigar a un hijo simplemente porque yo estoy enojado. Obviamente que las cosas que hacen me van a causar enojo, o no, de repente. Pero el tema está que cuando yo aplique el castigo, no lo haga desde el enojo. Obviamente que hay cosas que me van a molestar, porque uno tiene sentimientos, eso es cierto, es inevitable. Pero yo no puedo aplicar la disciplina desde el enojo. Y muchas veces nuestras madres o nuestros padres nos han castigado violentamente, no para nuestro provecho, sino porque se han desahogado. Y quizás no tan solamente con lo que hicimos, sino con los problemas que tienen ellas también. Entonces, eso nos daña, porque nos genera inseguridad, nos genera incertidumbre, y nos hace vulnerables, nos genera resentimiento y deforma nuestro carácter. Entonces, tenemos que ver de que la disciplina y el castigo de Dios siempre nos va a llevar un provecho. Dios no nos castiga porque está hasta aquí, ya, me voy a quitar con este porque ya me tiene, sino con un provecho. Aquí dice que para que participemos de su justicia, para que la justicia que hemos ganado por Cristo Jesús se pueda manifestar y la podamos disfrutar. Y para eso necesitamos ser corregidos, porque hay actitudes, pensamientos, formas de ser que no nos son provechosas, y Dios lo sabe. Entonces, por eso que el castigo de Dios es una expresión de amor. Entonces, hemos sentido que el castigo de nuestros padres ha sido una expresión de amor. Por ejemplo, yo siempre digo esto, y yo creo que ustedes ya lo han escuchado hartas veces, pero mi papá nunca fue conmigo por lo menos un hombre violento. Pero en una oportunidad, yo estaba muy niño, tenía como 11, 12 años, y yo empecé a trabajar con él, ¿cierto? Y dentro del trabajo con él, él me enseñó a usar las herramientas y como yo era muy chico y no aprendí a usar las herramientas, porque yo era torpe, ¿cierto?, cuando niño, él se desquitaba conmigo y me tiraba el pelo. Y como que le daba los 5 minutos. Llamados. Entonces, todas esas cosas las tenemos que analizar. Lo otro que tenemos que analizar de nuestra familia es la provisión.
Vamos a leer Mateo 6:26. A ver si alguien me lo puede buscar. Mateo 10:26. Mateo 6:26, hermana, por favor. Mateo 6:26. Sí. 6:26. Amén. Amén. Léalo, por favor. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Amén. Gracias, hermano. Y también yo voy a leer Mateo 10:29-31. Que dice: No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y esta parte de la provisión, porque si vemos acá, dice, vuestro Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Y en el otro versículo dice, no temáis. Entonces nos damos cuenta de que la provisión segura en la familia me va a traer una seguridad. Y muchas veces hay hermanas, bueno, y también hombres, ¿cierto?, que podemos ser temerosos y crisis de pánico, crisis de angustia, o propensos a esas cosas, o temor a tomar, ¿cómo se llama?, decisiones, ¿cierto?, por el hecho de que en nuestras familias no tuvimos una provisión segura. Y no solamente estoy hablando de la provisión económica, porque a todas las familias nos toca vivir diferentes situaciones y realidades. Puede ser que yo tenga mucho ahora, pero puede ser que en un año más no tenga nada. Puede ser que ahora, cierto, que con mi hijo tenga yogur, le pueda dar leche, pero puede ser que pase por un instante en que no tenga para darle todo, pero el niño sabe de que los padres van a hacer todo lo necesario por darle lo que necesita. Quizás hay solamente un pan, pero no tengo un padre y una madre que van a decir, no hay, no, sino que van a hacer todo lo necesario por proveer. Y no solamente el tema de comer, sino la provisión, que mi casa sea una fuente de provisión, donde mis hijos sepan, ¿cierto?, que en mis padres voy a poder encontrar lo que necesito. Y eso habla de una prioridad. Por eso que Jesús dice aquí, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, en la casa tengo que encontrar una identidad. Tengo que encontrar que la seguridad de mis padres me dé identidad, que yo en mi casa me sienta que soy importante. Quizás no como el florerito y el más importante, porque eso va a generar un niño o una niña muy mimada, ¿sí?, pero sí que yo sepa de que soy importante para mis padres, que no soy un estorbo, que no soy un cacho, que no soy una boca más que alimentar, ¿cierto?, sino que soy importante, soy amado, valgo más que los niños de afuera, por ejemplo, valgo más que el vecino. Necesito sentirme así, porque si no tengo eso en la casa, voy a crecer con propenso al temor. Como dice aquí, no temáis. O sea, Dios nos da provisión para que no temamos. Y Jesús afirma esto, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, la promesa que hace el Señor no es que confíen que Dios les va a dar todo lo que ustedes pidan, sino le dice, vosotros valéis más. Le está dando identidad, le está dando valor. Y eso es lo que quita el temor. Que yo valgo, porque el Padre me da valor. Puede ser que nadie más me dé valor, pero Dios me lo da. Y eso es lo que importa. Y eso es lo que deberíamos haber recibido en nuestras casas. Y muchas veces no lo hemos recibido. Especialmente los hijos del medio, que de repente son los más olvidados, ¿cierto? Y cuántas otras situaciones. Por eso tenemos dos, porque no fue uno no hay del lugar. Entonces, necesitamos saber que somos una prioridad y que nuestros padres estaban atentos a nuestras necesidades. Vamos a leer Lucas 12, 29 al 31. Lucas 12, 29 al 31.
Dice así: vosotros pues no os procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa necesidad. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y esto no solamente es para que analicemos cómo fueron nuestros padres, sino para que lo apliquemos nosotros también. Porque ser padre es una responsabilidad. No es que tuve una actividad sexual con mi esposa, chuta, quedó embarazada porque no nos cuidamos, ¿cierto? Y ahora tengo un hijo. Sino que, bueno, puede pasar así. ¿Ya? Pero voy al punto de que es una responsabilidad, es un trabajo, es una labor y es un llamado de Dios. La paternidad es un llamado de Dios, es un servicio de Dios. Porque yo estoy sirviendo para que mis hijos y mis hijas alcancen a ser gente que sea un aporte para el reino de Dios y para esta sociedad que tanto necesita la luz de Dios. Para poder, cuando ellos empiecen sus vidas, sean un aporte. No sean un estorbo, no sean una lacra. ¿Cuántos vemos que están presos, que andan robando, que andan haciendo asaltos, que andan, incluso algunos hasta gobernando? Pero que realmente no son un aporte para la sociedad, sino que la están destruyendo. ¿Por qué? Porque no fueron formados, no fueron creados, no fueron bien llevados por sus padres, sea por lo que haya sido. Yo tengo que formar un hombre, por ejemplo, yo tengo un hijo, yo tengo que formar que él llegue a ser un hombre que sea un aporte para la sociedad, que no sea un estorbo, y para el reino de Dios, principalmente, que sea un aporte para impulsar el reino de Dios. Obviamente que la decisión va a ser de él. Al final del camino, él va a decidir si va a entregar su vida al Señor Jesucristo, ¿no? Pero mientras viva en mi casa, mi Dios va a ser su Dios. Mi Señor va a ser su Señor. Y aquí se va a hacer lo que mi Señor me dice. Pero al final el que va a tomar la decisión va a ser él. Pero la idea es que mi servicio hacia Dios, proyectado en él, el de mi esposa y el mío, lo lleve, lo impulse y le muestre a Dios cómo es, para que él lo ame. Yo le tengo que presentar un Dios que él pueda amar, no un Dios que él vaya a odiar. Entonces, por eso que somos una imagen. Los padres son una imagen de la paternidad de Dios. Los padres unidos en matrimonio reflejan la imagen de Dios. Si estoy mal en el matrimonio, no voy a poder reflejar la imagen. O por lo menos como Dios quisiera. ¿Amén? Entonces, prioridad, estar atento a las necesidades. Es triste ver que muchas veces nuestros hijos o nosotros, cuando estábamos con nuestros padres, encontrábamos más comprensión en amigos, en profesores, en profesoras, en tíos, en hermanos, en hermanas que nuestros padres. O muchas veces que todos se daban cuenta que yo estaba en un problema, menos mis papás, porque no estaban pendientes. No estaban pendientes. Miren, ahora, uno, por ejemplo, bueno, y ¿cómo se llama? Yo sé que se llama, ustedes saben, porque son padres y son madres, ustedes saben de que escuchan un llanto del hijo y el tipo de llanto que escuchan ya saben más o menos lo que pasó, saben si fue grave o no. Para otra persona que está afuera, está llorando, ¿no? Algo pasó, pero con el llanto no sabe, no, es maña, no. O sí, se tiene que haber caído, pero no fue fuerte, pero hay otros llantos que dicen, algo pasó, y uno parte corriendo. Entonces, es porque los conocemos, estamos pendientes de sus necesidades. Entonces, recibimos eso en nuestras casas, con nuestros padres, están pendientes de nuestras necesidades, y hablo de nuestras necesidades no solamente de las cosas que yo quiero, ¿no? Que necesito plata, que necesito dinero, que necesito estudiar, sino de la necesidad de lo que realmente necesito, porque muchas veces los padres nos dan cosas que no necesitamos y que nos perjudican. Y ese es otro daño. Nuestros padres muchas veces no nos dan disciplina y la necesitamos. Y creamos hijos o hijas mimados o mimadas centrados en ellos mismos. Todo tiene que ser para ellos, todos se lo tienen que dar. Yo soy el centro de todo. Todos se centran en mí. ¿Y eso dónde me va a traer problemas? En el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la unión más íntima que yo tengo con otro ser humano. No hay relación más íntima que no sea con el matrimonio. Por lo tanto, todas las cosas buenas y todas las cosas malas que yo tenga se van a manifestar en el matrimonio.
¿Necesito prepararme? Sí. ¿Necesito que Dios me pueda restaurar? Claro que sí. Porque todas las cosas que he podido, entre comillas, quizás no darme cuenta en mi vida, en el matrimonio van a salir a flote en algún momento, tarde que temprano. Porque es la relación más estrecha que tengo con una persona. En el pololeo, en el ¿cómo se llama? El noviazgo, uno oculta muchas cosas porque uno siempre presenta la mejor cara. Yo, cierto, ¿cómo se llama? Con Marcela siempre bien peinado, bien perfumado y todo lo demás, y ahora ella conoce más terrible olor. Entonces, uno siempre presenta una cara, ¿cierto? Y es una relación, ¿cierto? Que tiene ciertos límites, porque en el noviazgo yo puedo convivir mucho con una persona, pero va a haber un momento que nos vamos a separar, pero en el matrimonio no. Si me enojo y peleo, al otro día, o sea, tengo que igual dormir con esa persona. Al otro día me tengo que levantar con esa persona, le tengo que hablar, le tengo que saludar. No es que, ¿cómo se llama? Me enojé, ¿cierto? Y no le hablo más por WhatsApp. Entonces, tengo que saber sobrellevar esa situación. Y para eso necesito estar sano, necesito estar sano. Entonces, como para no alargar tanto este tema, ¿ya? Quiero poder terminar, porque con el tema de que la mujer fue hecha de la costilla del hombre con un propósito. Primero porque para que, ¿cómo se llama? Que la mujer sepa, como Pablo dice, que procede del varón, y también como Pablo dice que el varón depende de la mujer. ¿Y saben por qué Dios sacó una costilla del hombre y no hizo otro barro? Porque él podría haber hecho otra figura de barro, haberla soplado y ahí está tu esposa, para que el hombre la amara, para que la sintiese propia, para que pudiera decir somos uno, porque es parte de mí. Es lo que me falta. Es parte mía, no es una competencia. No es con alguien que tengo que competir, no es alguien externo que viene a competir conmigo, con mi llamado, con mi paternidad, es algo mío. ¿Qué dice Jesús? Dice, o sea, Pablo dice de que maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, el cual se sacrificó por ella y la santificó en el lavacro del agua por la palabra. Hablamos de un sentimiento de pertenencia, sí, pero divino, no humano, porque hemos visto que muchas veces está ese sentido de pertenencia, pero como celos, como de que la mujer es mía, me pertenece y no es de nadie más, ¿cierto? Pero cuando hablamos de pertenencia, hablamos de responsabilidad, es mía. Mi esposa Marcela es parte de mí. Yo no puedo concebir estar completo si no está ella al lado mío, porque estoy seguro de que Dios la diseñó para mí. Aunque sé que si en algún momento no estuviera, podría yo seguir siguiendo a Dios muy bien, sí, pero no como Dios quisiera. Entonces, ese es el amor para el cual ustedes fueron creados, para poder recibir. Ese tipo de amor en la familia de parte de sus papás. El papá es una fuente de disciplina, el papá es una fuente de amor, pero de una mezcla perfecta entre el amor y la disciplina. Y muchas veces nuestras madres tienen que tomar ese rol. Aunque ellas también tienen que castigar, tienen que hacer todo, pero es el padre el que instruye. Y lo vamos a ver en algunos pasajes bíblicos. Vamos a ver Proverbios 6:20. Vamos a ver solamente este pasaje bíblico. Proverbios 6:20. Hay muchos más, pero Proverbios 6:20. Vamos a ver la influencia que puede tener una madre, la influencia que pueden tener ustedes, hermanas, con sus hijos, que es tremenda. Proverbios 6:20. Pedazo de hoja que me rompió. Proverbios 6:20 dice lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deseches la enseñanza de tu madre.
no solamente dice que el padre tiene que enseñar, dice, no, ¿cierto? Guarda, hijo mío, el mandamiento de quién, de tu padre, y la enseñanza de quién, de tu madre. Y esa palabra enseñanza, ¿saben qué significa en el hebreo? Torah, que es la escritura. Y la palabra que usa para el caso del padre, esa palabra significa ley, constituir una ordenación. Entonces, vemos de que muchas veces, si bien el padre tiene una responsabilidad de instruir, de adoctrinar, pero la madre tiene una gracia de Dios, ¿cierto?, especial, también en enseñar las escrituras. Y es bíblica. Y vamos a ver otro pasaje donde dice lo mismo, Proverbios 1:8. Hermano, Bien. ¿te va a contar algo? Sí. Dice en el versículo 23 del mismo pasaje de Proverbios 6, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Amén. Y ahí habla del complemento que tiene El complemento de las dos cosas. Claro, y la lámpara sin luz No funciona. y la luz sin lámpara. Eso. Amén, hermano, gracias. Proverbios 1:8. Dice, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Y pese a que en el español se traducen de diferentes formas, pero son las mismas palabras que ocupan el otro pasaje. Yo estudié en Proverbios todas las palabras que hablaban de la enseñanza del papá o del mandamiento de la madre, y ocupa las mismas palabras para madre y otra palabra diferente para padre. No hay un cruce. Entonces vuelvo a ocupar esa misma palabra que habla de dirección, de precepto y estatuto de la Torá, para la madre. Y para el padre habla de reprensión, advertencia, restringir, castigo. Entonces eso nos da luces de cuáles son los roles que tenemos como padre y madre. ¿Tuvimos esos roles presentes en nuestras vidas, en nuestra infancia? ¿O nuestro padre fue una persona que depositó esa responsabilidad del castigo, de la reprensión y de la advertencia en nuestra madre? O quizás fue un padre ausente y cierto que nuestra madre tuvo que forzosamente tomar esa responsabilidad. Tenemos que saber de que todas esas cosas van a formar o van a generar en nuestro carácter falencias. Y que el Señor Jesucristo vino para restaurar todo eso. Para que las cosas viejas pasaron y aquí todas, no algunas, no solamente las religiosas, todas son hechas nuevas. Y eso habla de un proceso que inicia en el nuevo nacimiento, donde yo tengo que luchar para que todas las cosas sean hechas nuevas. Y eso se llama conversión, eso se llama perfeccionamiento, eso se llama madurar, eso se llama crecer, como ustedes lo quieran ver. Hay muchos sinónimos en la escritura que hablan de los procesos y que se refieren a lo mismo. Entonces, vamos a leer algunos pasajes, un pasaje más. Yo sé que ya les dije esto hace un rato, pero vamos a leer un pasaje más que se usa mucho para atacar a la mujer. Apréndanlo. Que es ese pasaje que dice la mujer, ¡calle, calle! Y luego hay unas que sí se pasan de habladoras. A esas son las que se refería el apóstol Pablo, precisamente. Claro, justamente. Nosotros tenemos que entender de que cuando interpretamos las escrituras tenemos que estudiar quién lo escribió, a quién se le dirigió, el contexto histórico, el contexto social que había en ese momento, para poder tener una correcta interpretación de la escritura. Vamos a ver. Primera de Corintios 11.
1 Corintios 11, versículo 1 al 3. Primera de Corintios, ¿no? Desde el 3. No desde el 1, porque esto tiene harto que ver. 1 Corintios 11, del 1 en adelante. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y yo os alabo, hermanos, que en todos acordéis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, ¿cierto?, cubierta la cabeza, afrenta a su cabeza, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta a su cabeza. Porque lo mismo es que si se rapase, porque si la mujer no se cubre, mejor que se trasquile. Y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, entonces cúbrase. Porque el varón no ha de cubrir su cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad o autoridad, que lo dice en su persona, sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Mas ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Pero todo es de Dios. Vamos a explicar algunas cosas bien importantes acá. Primero, ¿por qué empecé a leer del versículo 1? Porque Pablo parte diciendo, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Y ese es el concepto de ser cabeza. Si mi esposa me imita a mí, ¿estará imitando a Cristo? Entonces, ahí yo tengo que decir, ¿estoy siendo cabeza? Porque eso es ser cabeza. Porque Cristo, ¿qué es? Decía, yo no hago nada de mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, hago. Lo que oigo hacer al Padre, hago. Yo no juzgo de mí mismo. Entonces, Él es un reflejo del Padre. Cuando Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, obviamente está haciendo referencia a su divinidad. Que Él era el Dios encarnado. No hay otra forma más cercana de ver a Dios que por medio de Jesucristo. Porque Dios hecho hombre. Pero también está haciendo referencia en una gran parte a que todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, cómo Él se comportó, su pensamiento, su filosofía, su enseñanza, su forma de ser de la manera más práctica, su higiene, todas esas cosas eran un reflejo fidedigno de la voluntad perfecta del Padre para el hombre. Por eso que en Apocalipsis Él dice de que Él es el testigo fiel. Lo que yo veo en Jesús es fidedignamente del Padre. No hay ninguna mancha, no hay ningún estorbo, es fidedignamente lo que Dios espera del ser humano, a la perfección. Ese es el concepto de cabeza. Por eso que Cristo es cabeza de la iglesia, porque es el reflejo. Si yo sigo a Cristo, si yo imito a Cristo, si sigo sus enseñanzas, si escucho sus consejos, si imito su fe, si imito su carácter, voy a estar haciendo lo que el Padre quiere. Entonces, si nosotros como esposos, nuestras esposas nos imitan, hasta nuestros pensamientos más íntimos, ¿estarán agradando a Cristo? Si mis hijos me imitan, tanto como padre como como madre, ¿estarán imitando a Cristo? ¿Se agradará a Dios si ellos empiezan a hacer las mismas cosas que yo hago? ¿Será la perfecta voluntad de Dios? Esas son las cosas que me tengo que cuestionar. Y esas son las cosas que Dios quiere sanar. ¿Hemos recibido eso en nuestras casas? Obviamente es imposible. Si nosotros como cristianos luchamos, ¿cierto?, por poder mantenernos alineados con Dios, ¿cierto? ¿Cuánto más en una familia donde no estaba el Espíritu Santo? Donde no estaba el Espíritu Santo para dar conciencia de estas cosas. Entonces, necesitamos sanidad. Amén. Y cuando hablo de sanidad, no hablo de sentimentalismo, como muchas veces se ven de los grandes predicadores, sino cuando hablo de sanidad, hablo de conversión. La sanidad en Dios es transformación. Dios toma algo que está roto, que está herido, y lo transforma. Cambia el carácter. Porque muchas cosas de nuestro carácter son producto de heridas. No es solamente que yo me sienta bien como lo hace la psicología, sino Dios transforma.
forma, cosa que el hombre no puede ser, porque la psicología esconde, tapa, cambia. Incluso nuestro cerebro está hecho para muchas veces esconder ciertas cosas que hemos vivido y para que yo pueda seguir funcionando más o menos. Pero Dios transforma la vida, transforma el pensamiento, transforma la forma de pensar. ¿Amén? Entonces, eso significa ser cabeza. ¿Por qué les digo que eso significa ser cabeza? Porque Pablo lo dice claramente. Cuando habla aquí del velo, bueno, si bien hay un contexto histórico y hay un contexto social y cultural, ¿cierto?, en el cual esta iglesia estaba muy influenciada por sectas, ¿cierto?, donde se creía que la mujer había sido primero y el varón había sido formado después, las sacerdotisas eran mujeres y ellas eran las que llevaban toda la batuta en la religión pagana que tenían. Entonces, cuando se convirtieron a Cristo, muchas de esas mujeres querían hacer lo mismo. Entonces Pablo le tiene que decir, no. El hombre no procede de la mujer procede del varón. Entonces se los tiene que aclarar. Pero a la vez le da un freno a los hombres, diciéndole, así como la mujer procede del varón, el hombre no es sin la mujer. Y todo es de Dios. Entonces cuando habla del velo, y esto lo refleja bien en el versículo 10, no está hablando, bueno, esto ya, si yo sé de una mujer que se quiere poner un velo para orar o cuando va al altar, si lo hace con un corazón sincero, que lo haga. Pero no es una imposición. Cuando está hablando aquí de velo, está hablando de señal de autoridad. ¿Está preocupado Dios de un paño en la cabeza? ¿O está preocupado Dios de una señal de autoridad? ¿Es el propósito de Dios que todas las mujeres anden con un paño en la cabeza? ¿O es el propósito de Dios que ordenar cómo funciona el hombre y la mujer? Entonces está hablando de señal de autoridad, que significa que una mujer sepa someterse a una autoridad, que a la vez esa autoridad es un reflejo de la autoridad de Jesús, que nos vino a sanar, que nos vino a amar, que nos vino a proteger y a proyectarnos a que alcancemos todo nuestro desarrollo, no solamente espiritual, sino también personal. Y esa es una gran responsabilidad del hombre. Es difícil ser hombre, amado. Es difícil ser hombre. Lleva una gran responsabilidad de parte de Dios. Y no lo digo como broma, es difícil ser hombre. Conlleva una gran responsabilidad de parte de Dios. Si voy a emprender un matrimonio, si voy a emprender una paternidad, tengo que tener los pantalones bien puestos y decir, esto va para ti. Tengo que apechugar. Tengo que ponerle el pecho a las balas y sé de que me va a quitar, que me voy a tener que negar constantemente por el beneficio de mi familia. Entonces, tenemos que saber, amadas, de que si no hemos recibido esas cosas, necesitamos restaurar. Y la única forma que seamos restauradas, o que sean restauradas, es en el amor de Dios. Porque Dios no solamente se le presenta como Padre, sino también hay pasajes bíblicos que se le presenta, por lo menos al pueblo de Israel, como esposo. Entonces, Él puede cumplir ese rol. Su amor abarca todos los amores, porque Él es la plenitud del amor. Él es amor. Entonces, no hay nada que no pueda abordar, que no pueda restaurar el amor de Dios en nuestras vidas. Pero tienen que saber que fueron creadas para ser amadas, para ser tratadas con ternura, para ser tratadas con amor. Y muchas veces quizás ser corregidas, pero no por un descargo de ira, no por sentirme el superior o el macho, ya sea como padre, sino porque busco tu beneficio. Porque busco que crezcas, busco que te desarrolles. Entonces, porque ese es un reflejo de Dios. Entonces necesitamos que estén seguras en Dios, que Dios es así con ustedes. Porque ¿cuál es el problema con los daños con la paternidad o con los cónyuges? Que inconscientemente empiezan a crear en mí una percepción errónea de Dios. Y eso es inevitable. Porque Dios creó al padre y creó al esposo y creó el matrimonio para que fuese un reflejo de Dios. Por lo tanto, cuando yo lo hago de mala manera, empiezo a sembrar en mis hijos, en mi esposa,
una imagen errónea de Dios. Y por eso que hay muchos jóvenes que después cuando salen al mundo se olvidan de Dios, porque en la casa le presentaron un Dios que no los amaba, que no los comprendía, que no estaba pendiente de sus necesidades, que no los disciplinó nunca, o que si los disciplinó, no fue para su propio beneficio. Por ejemplo, el mismo ejemplo que le daba, ¿cómo se llama?, con mi padre. Mi papá hubo una oportunidad que me dio una cachetada bien dada, más fuerte que, cierto, el tirón de pelo, mucho más fuerte. Y me dio una pura cachetada, pero yo sabía que yo me había equivocado. Y no fue en su ira, sino que dijo, hijo, ven. Me dio la cachetada y me dijo, esto que hiciste no se hace, no lo hagas nunca más. Por esto, por esto, por esto, por esto. Y aunque el golpe físico fue más fuerte que el tirón de pelos que me hacía cuando decía, pero ¿cómo voy a aprender? El que me hizo más daño fue lo que físicamente fue más débil. Eso me castró. Pero el golpe que fue más fuerte, pero que fue en justicia, me formó. ¿Cómo cambia, hermano? ¿Cómo cambia? Y quisiera tener más tiempo para compartirles todos los versículos bíblicos, pero en Proverbios dice de que las heridas drenan el corazón, o sea, drenan el mal en el corazón. Eso significa de que un golpe físico que tú le das a tu hijo, ¿cierto?, va a llegar al corazón de tu hijo. Un golpe físico que le dio su padre, que le dio su madre, llegó a su corazón. Y si lo hizo en justicia, va a drenar el mal. Pero si lo hizo en injusticia, lo va a dañar. La Biblia dice que los golpes físicos llegan al corazón. Nosotros tenemos que tener claro eso. Así que eso, no sé si tienes algo más que agregar antes que oremos. Todo muy bien. Quisiera, como les digo, tener más tiempo. Creo que esto no es solamente para un estudio o para un compartir. Creo que es para mucho más. Yo las insto, amadas hermanas, a que descubran que ustedes fueron hechas para ser amados, no para empoderarse, ¿cierto? Como he visto algunas predicadoras famosas, que si tu esposo no te ama, déjalo. No es eso. No. Necesitamos nosotros ser sanados, ser sanadas. Ustedes no son algo extra que Dios hizo porque dijo, chuta, me equivoqué, dejé al hombre solo. ¿Cómo se me ocurre? A ver, ¿qué puedo hacer? Intenta con los chanchos, con los animales, ponle nombre. No me funcionó, no, ya voy a esperar a la mujer. Ahí está, toma. No, Dios lo tenía preparado desde el principio. ¿Por qué Dios, cuando habla de Adán y Eva, no se la pasó inmediatamente? Para que Adán la valorara y se diera cuenta que ninguna otra cosa en la naturaleza podía encontrar lo que iba a encontrar el hombre. Por eso que Dios de adrede le dijo, ahí están los animales, ponle nombre a los animales, y dice que él no halló ayuda. Para que cuando llegó dijo, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. O sea, no hay comparación en nada en la naturaleza que yo pueda sentir por mi esposa. Entonces, ustedes no son algo extra, no son algo que quedó así al vuelo y que Dios dijo ya. Y me atrevería, ¿cierto?, a decir de que la culpa de la condenación de la humanidad no está en la mujer, por el hecho de que todos dicen, ¿cierto?, de que ella fue la que comió del fruto primero y todo lo demás. Es una responsabilidad del hombre. ¿A quién responsabiliza Dios en Romanos? ¿Dijo, y Eva comió del fruto, por lo tanto pasó la muerte a todos los hombres? No, dice por la transgresión de Adán. Dice, Adán pecó y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que si Adán no hubiese comido del fruto y hubiese intercedido por él, la historia hubiese sido diferente. Muy diferente. Porque él tenía esa autoridad para poder hacerlo. Y la autoridad no solamente, como le digo, responsabilidad, sino también poder. ¿Amén? Ya vamos a orar, amados. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que te manifiestes, que te muevas, Espíritu Santo. Yo sé, Señor, que quizás dentro de todo lo ideal podría haber sido, Señor, que este estudio podría haber sido dado, Señor, por una hermana,
Pero yo te ruego, Señor, que dentro de todo obres en nuestro corazón y obres en el corazón de mis hermanos. Yo te ruego por ellas, Señor, para que le ministres sanidad, le ministres restauración de la vida que han vivido con sus padres, del rechazo, de haber sido concebidas en fornicación, de haber sido concebidas quizás no en fornicación, pero quizás el acto en que fueron concebidas fue violento, fue forzado, no fue grato para sus madres, fue solamente para saciar una lujuria, ¿cierto? Solamente del hombre. Y todas las cosas, Señor, por las cuales quizás muchas veces desconocemos. Yo te pido que empieces a sanar el corazón. Te ruego que empieces a sanar, corto, rompemos toda maldición de fornicación, de rechazo, de abuso, en el nombre de Jesús de Nazaret, de sentirse desprotegidas, de no haber recibido el amor, el abrazo de un padre, de no haber sido abrazadas, de no haber sido amadas, de no haber tenido un padre que las disciplinara con amor, con ternura, de no haber tenido un padre o una madre preocupado de su necesidad, sino simplemente desahogarse. En el nombre de Jesús reprendo el espíritu de rechazo, cancelo la maldición de rechazo, de desamor, de conformarse con que no me amen, de conformarse con que no me quieran, que es lo que me tocó, si yo me lo tengo que aguantar. En el nombre de Jesús de Nazaret, que venga una sanidad en sus corazones, que se vaya el rechazo, que se vaya la amargura, que se vaya el desamor, que se vaya el desaliento, que se vaya el sentirse una segunda, el sentirse una sombra. En el nombre de Jesús se va el conformarse con ser desvaloradas. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelo y rompo esas maldiciones, que se empiece a manifestar tu amor sanador, que empiece a penetrar en los corazones de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y empiece a manifestar el amor. Tu palabra dice, Señor, de que tú has derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos has dado. Espíritu Santo, derrama tu amor sanador en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama, Señor, ese amor en el nombre de Jesús. Derrama ese amor. Reprendo el rechazo en el nombre de Jesús. Reprendo la amargura en el nombre de Jesús de Nazaret. Los golpes de la madre, del padre, los abusos, las palabras castradoras, las palabras desvalorizantes del padre, de la madre, del esposo, de los hermanos, de los familiares, el rechazo en el nombre de Jesús. No sirve, eres tonta, eres fea, en el nombre de Jesús. Se van. Cancelo esas maldiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro tu palabra, que dice que son amadas de ti, Señor, que son tesoro, que son ayuda idónea, que fueron creadas, Señor, para hacer tu voluntad, para poder ser amadas, que tu amor ha sido derramado en sus corazones, que tú las has puesto, Señor, para que sean columnas de sus familias, para que se puedan levantar, que en ellas has hecho, estás haciendo y harás grandes cosas, que son instrumentos tuyos, Señor, y que pueden adorarte, que te agradan, que realmente tú le has dado valor, Señor, en el nombre de Jesús. Cancelo tus mentiras, Satanás, que salieron de la boca de sus papás, de la boca de sus madres, de la boca de sus tías, abuelos, abuelas, esposos, en el nombre de Jesús de Nazaret, incluso de la boca de sus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelo esas maldiciones, en el nombre de Jesús. Se van, espíritu de rechazo, espíritu de amargura, espíritu de desamor, espíritu de abandono, espíritu de desprovisión, espíritu de desvalorización, en el nombre de Jesús. Entra, Señor, entra, Padre. En tu palabra dice que somos aceptos en el amor. Que esa aceptación, Señor, se empiece a manifestar en el corazón, en el nombre de Jesús, y que eche fuera el rechazo, en el nombre de Jesús de Nazaret, de que en ti hay esperanza, Señor, de que tú las proteges, de que tú las defiendes, Señor, de que tú estás con ellas, de que todo el amor que no han podido recibir y que para el cual tú las creaste, Señor, tú se los vas a dar, se los estás dando y se los has dado en la cruz. Y se empiezan a manifestar los beneficios del sacrificio del Señor Jesucristo sobre sus corazones, sobre sus cuerpos, sobre su piel, sobre su sexualidad, sobre sus mentes, sobre sus pensamientos, sobre su carácter, sobre su forma de pensar. En el nombre de Jesús de Nazaret, que se vayan manifestando los beneficios del amor de Dios, de la ternura del Padre, de la ternura de Dios, de la seguridad de que la reprensión de Dios y el castigo de Dios
es para su beneficio, es para valorarlas, es para desarrollarlas, es para que alcancen el máximo potencial que Cristo les ha dado en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, que la vida de resurrección del Señor Jesucristo empiece a manifestarse, empiece a florecer, empiece a darle vida a todas las marcas que han quedado en su piel, en sus ojos, en sus oídos, en su boca. En el nombre de Jesús de Nazaret, en sus mentes, en sus recuerdos, en su memoria. En el nombre de Jesús, que se empiece a manifestar, Señor, de que son dignas, de que tú las amas, de que estás con ellas para amarlas, para quererlas, para bendecirlas. En el nombre de Jesús. No solamente las bendigo a ellas, Señor, sino que bendigo su relación con sus padres. En el nombre de Jesús. Para que tú empieces a restaurar, Señor, su relación con sus esposos. En el nombre de Jesús, que tú empieces a restaurar, Padre. Su relación con todos sus familiares, que tú empieces a restaurar. Que tú obres, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Señor, en sus vidas. Yo, Señor, quiero darte gracias en representación. Quiero darte gracias por haber creado, Señor, a la mujer, por haber creado a nuestras esposas, Señor, por la gracia, Señor, que tenemos y por hacernos esta ayuda idónea, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para poder llevarla, Señor, para poder entender el misterio, Señor, de servicio que hay en el matrimonio. Bendecimos, Señor, a nuestras hermanas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a las que estén aquí en vivo y también a las que estén viendo este video, Señor. Porque tú trasciendes el tiempo y el espacio. Manifiéstate, Señor, con sanidad, con revelación, Señor, con reestructuración, con reformación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Eso más. Esperamos realmente que haya sido de bendición. Amén, amado. Sí, Y amén. es un Sí, fue de proceso. mucha bendición, de mucho. Un proceso. No basta con una enseñanza, con una oración. Es un proceso. La obra más profunda y perfecta la hace el Espíritu Santo. Amén. ¿Eh? Sí, Señor. Así que eso. Nos vemos un ratito más para el otro estudio. Sí, les invitamos ahora a las que se pudieron conectar. Ahí la hermana Valesca también parece ser que va a compartir el link. Vamos a dar ¿cierto? Sí. Vamos a dar el estudio bíblico de Hagamos un hombre con el tema la distorsión de la imagen de uno mismo. Es basado en el Antiguo Testamento, de Génesis a Deuteronomio. Es autoestima y judaísmo. Es muy lindo darnos cuenta de cómo estamos en el área de la autoestima y el valor que nosotros tenemos en Dios, y que a veces lo distorsionamos por diferentes razones aprendidas a lo largo del tiempo. Así que en un ratito más, si se quieren conectar, yo espero que sea de también mucho provecho para todos ustedes y de mucha bendición. Amén. 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 Amén, amados. Un abrazo grande. Un abrazo. Grande desde Villa Alemana. Cariño a Marcela. Sí, Ahí. besito a todos. Abrazo caluroso. Que hace frío. Sí, había escuchado la voz de Efraín, dije. Hola, preciosa. Saludos a todos. Ahí Bendiciones. falta mi niña hermosa, Marcela. Nos vemos en la Ahí ella es tardecita. la que lleva la batuta ahí. Mi niña hermosa. Hermana Gloria, besito. Besito, mi hermana hermana. Fea. Besito a Bendiciones. todos. Chao, chao. Bendiciones.